Tras la aprobación en la Comisión Mixta del Congreso del proyecto de ley de antidiscriminación, ahora solo resta que tanto el Senado como la Cámara de Diputados ratifiquen el texto para que la ley se convierta en una realidad. Sin embargo, existen parlamentarios que no están contentos y no están conformes con el texto presentado por el Ejecutivo y señalan que esta iniciativa no satisface ni a los partidarios ni a los detractores. Para conocer más antecedentes sobre esta opinión, vamos a conversar con el diputado de la UDI, Gonzalo Arenas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Y lo primero que quisiera saber es por qué usted plantea que esta no es una buena ley o que no deja, podríamos decir, conformes ni a quienes están a favor ni a quienes están en contra. Bueno, primero es un tema muy controvertido en la sociedad chilena y por lo tanto la ley refleja los acuerdos que somos como sociedad capaces de alcanzar. Y esos acuerdos están lejos de ser mayoritarios y lejos de ser sustantivos. Así que la ley es una mezcla de cosas que no define bien lo que es discriminación de lo que no lo es. Y lo más grave, y eso es lo que nosotros hemos considerado como lo más crítico, va a llevar a una judicialización extrema de las situaciones que se puedan dar para determinar cuándo hay discriminación, cuándo no, cuándo priman otros derechos por sobre la discriminación. Y el gran temor nuestro es que a propósito de la ley antidiscriminación se empiece a atentar contra principios que también son muy importantes, como la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el derecho a educación, el derecho a asociación, el derecho a opinión, que pueden verse perjudicados si uno no tiene muy claro y muy establecido cuáles son los ámbitos de una ley como esta. Perfecto. ¿Por qué, diputado, usted plantea que se podrían pasar a llevar a estos derechos, como por ejemplo la libertad de expresión, que menciona de educación? Usted lo señala sin duda por alguna de las exigencias que viene esta ley de incorporar ciertas materias, me imagino, de la formación de los estudiantes. ¿Cuáles son esos puntos que usted señala que estarían pasando a llevar a otros derechos? Mire, lo que pasa aquí es que esta ley no es ningún gran invento de ningún jurista chileno ni de ningún parlamentario. Esta ley es una ley que copia muchas otras leyes antidiscriminación que hay en el mundo. Hay más de 20. Por lo tanto, uno ya sabe cómo evolucionan esas normas. Y las normas que más conflictivas que están en Chile son las mismas que se aplican hoy día en Estados Unidos, en gran parte de Europa. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, tenemos a pastores evangélicos que son multados, son querellados o tienen que ir directamente a la cárcel si no quieren pagar las multas por comentarios, por ejemplo, de situaciones que ellos consideran que van en contra de sus creencias cristianas, específicamente los matrimonios del mismo sexo, etcétera. Entonces, tenemos otros casos de agencias de adopción de la Iglesia Católica que han tenido que cerrar porque no quieren entregar en adopción niños a parejas del mismo sexo. Entonces los demandan porque están discriminando y ellos dicen, bueno, porque es mi convicción religiosa, pero es que esto prima por sobre su convicción. Entonces se empieza a reducir el ámbito de las libertades y yo creo que esta ley no conjuga bien lo que es el respeto a la antidiscriminación, que todos estamos en contra de discriminar, pero también hay otros derechos que son fundamentales que es necesario cuidar. Pero aquí, por ejemplo, hay un caso emblemático que de hecho para muchos fue lo que detonó que esta ley tuviese una mayor tramitación más rápida y que ya estemos hablando de esto, que es el caso de Daniel Zamudio. Es justamente tal vez a casos como estos los que apunta una ley que justamente busque considerar un agravante que haya un acto de esa magnitud contra una persona por su condición homosexual. En ese sentido, diputado, ¿usted también cree que no es válido tal vez que exista una normativa para poder resguardar una situación y que evitarla? Sí, es que es una muy buena pregunta, porque la ley antidiscriminación no soluciona temas como el caso Zamudio. Si uno quisiera, hay un artículo, que todos estuvimos de acuerdo en establecer como agravante penal cuando se comete un atentado por razón de sexo, orientación sexual, etcétera. Pero eso se puede hacer perfectamente sin la ley antidiscriminación. O sea, la ley antidiscriminación es mucho más amplia y no tan acotada como es el tema del caso Zamudio. Todos repudiamos lo que ocurrió en el caso Zamudio y estuvimos todos de acuerdo en aumentar las penas de ese delito. Pero para eso no era necesario una ley antidiscriminación tan amplia como hoy día estamos tratando en el Congreso. Pero sin embargo, sobre todo para los movimientos que representan a los homosexuales, el MOVIL particularmente, también sabemos que parte de las exposiciones estuvo el escritor Simonetti, que también tiene la Fundación Iguales. Para ellos esto es un avance, que el tema esté y sea parte de una discusión legislativa, que exista una normativa con respecto a estas materias. Y usted, al criticar esta ley, ¿qué es lo que pretendería? ¿Tratar de modificarla, que hayan algún tipo de cambios particularmente a lo que hay ahora, o reconstruirla totalmente, que no? Mire, en eso yo encuentro razón con el MOVIL y la Fundación Iguales. Esta ley es un avance para que en Chile tengamos una sociedad más pluralista y más tolerante. Y yo creo que eso es bueno.
porque ha permitido que se vean realidades como la del joven Zamudio y muchos otros grados de violencia que se ven. El tema es que nosotros no estamos en contra de la ley, de hecho la votamos a favor en la Cámara de Diputados. Lo que sí estamos en contra es que da una amplitud tal hoy día, porque deja a criterio del juez determinar cuándo hay o no hay discriminación, que nosotros consideramos que se pueden atentar a otros derechos, por lo tanto nosotros esperamos poder perfeccionarla. Por ejemplo, con indicaciones. En la comisión mixta quisimos incluir lo que se llama una excepción de conciencia o una excepción ministerial, que por ejemplo permite que no se demande a una iglesia por no querer auspiciar un matrimonio entre personas del mismo sexo, o algún funcionario público o algún profesor o algún director de escuela que no quiera dar ciertos contenidos, ¿no es cierto?, en cuanto a orientación sexual a niños en su malla curricular. O sea, establecíamos ciertas excepciones que no fueron acogidas y yo creo que con eso se equilibraba mejor la ley. Perfecto. Y me imagino que usted está conversando con otros parlamentarios para poder hacer algún tipo de cambio en conjunto, de presentar estas indicaciones, sobre todo porque sabemos que la UDI tal vez es uno de los sectores más conservadores y que ha tenido más reticencia. Sí. Sin embargo, este es un proyecto el cual está auspiciando el Ejecutivo. Sí, bueno, ahí tenemos un problema, porque nosotros creo que la UDI fue bastante generosa con el gobierno en el sentido de aceptar nuevas indicaciones y aceptar incluir las normas que iban a venir en un veto presidencial en la comisión mixta. El tema es que no hemos tenido la misma reciprocidad del gobierno, porque cuando les quisimos plantear esto, nos dijeron que no, y no vamos a tener opción de poder plantearlo, ni siquiera con un veto. Entonces yo creo que aquí se inclinó la balanza, y se inclinó la balanza para mal, y por eso sale una ley que no es equilibrada y que por lo tanto, si bien va a producir un hecho importante, que en Chile ya no haya más discriminaciones arbitrarias, sí va a generar una lucha cultural, una lucha de ciertos principios en los tribunales que va a terminar en una guerrilla de querellas que yo creo que le van a hacer muy mal a la sociedad chilena. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, que haya también podido tener la posibilidad de plantear un punto en un tema que hemos estado muy atentos y vamos a ver qué es lo que sucede entonces con la pronta aprobación que se espera de este proyecto de ley. Muchas gracias. Bueno, y ustedes los invitamos a que continúen con estas transmisiones.